Me dijeron que tenía ovario poliquístico. Les está costando mucho quedar embarazadas. ¿Qué tengo que hacer con los quistes? ¿Me tengo que operar? ¿No me tengo que operar? Síndrome de ovario poliquístico, Alteraciones en la menstruación. síndrome ovárico, metabólico y poliendocrino. Bienvenidos a otro episodio de Piel en Sintonía. Hoy tenemos el agrado de tener una invitada muy especial, la doctora Clara Dinuncia, quien es una especialista en ginecología infanto-juvenil, pero tiene vasta experiencia en ginecología endocrinológica o endocrinología ginecológica. Así que bueno, es un placer tenerte acá. Clary atiende en el CEMIC, de hecho tienes un puesto importante en CEMIC. Tiene sus consultorios también en... No invitamos a cualquiera acá. Ahí. Gracias, chicas. Tiene su consultorio privado en Saavedra y en Palermo, donde también la encuentran. Y bueno, te pueden encontrar en redes también como doctora Clara Dinuncio. Correcto. No, y Muy es bien. para mí es una persona a la que recurro, siempre Muchas voy a buscar dermatólogos. porque sabe un montón. Sí, Y además fue compañera mía de la facultad. Otro dato de color. Dato que no le importa a nadie, a mí sí. Yo estudié ¿Del con mismo Clara año? Dinuncio. ¿Del mismo año? Fuimos a la misma Mismo UDH. hospital. Mira, éramos compañeras de UDH. Mirá qué bien. Nos Salió encontramos salió años gente después. muy capaz de esa UDH. De ese grupo salió gente bárbara. La camada. Sí. Bueno, y le invitamos por un tema que este año tuvo una actualización bastante importante, que es muy frecuente, que afecta a muchísimas mujeres, que es el pero estamos en una transición que va a durar 3 años, así que se lo puede seguir nombrando así, síndrome de ovario poliquístico, que hoy pasa a llamarse síndrome ovárico, metabólico y poliendocrino. ¿Querés, Clary, empezar a contarnos un trabalengua, poquito? ¿no? Sí. Un trabalengua. Sí, También a mí se le me puede- costó un montón. Sí. En realidad está buenísimo esto que está sucediendo porque el nombre anterior acarreaba muchos errores, ¿no? Llevaba muchos conceptos equivocados y creo que fundamentalmente dos. El primero que tiene que ver con que las pacientes venían y te decían, che, pero ya me curé de los quistes, ¿qué tengo que hacer con los quistes? ¿Me tengo que operar? ¿No me tengo que operar? Y en realidad poliquístico no quería decir que tenía quistes en los ovarios. Entonces, cuando hacemos la ecografía, lo que se ve son folículos ováricos que están detenidos y eso llevaba a mucha confusión. Entonces, esto viene a aclarar un poco esa No, situación. y muchas tal cual. pacientes que también te decían, no, yo no tengo SOP porque me hice la ecografía y Y no claro, tengo no quistes. tengo quistes. Entonces era muy difícil hacerles entender que no, esto que acabas de decir vos, que no iba ahí. Entonces quedaban muchas sin diagnóstico o mismo se hacían la ecografía y no volvían porque la ecografía les dio normal o no estaba informado de los quistes, entonces yo no tengo esto, entonces ya no vuelvo. Incluso muchos médicos También. que no estaban muy empapados en el tema, que si el ovario no tenía quistes, descartaban el diagnóstico. Y también me parece que el nombre se quedaba corto, ¿no? Porque solamente hablar de una enfermedad de quistes ováricos, porque en realidad eso era donde nos llevaba el título, dejaba por fuera un montón de cosas que ahora se metieron, por lo que entiendo. En realidad sí, siempre estuvieron, pero ese nombre, digamos que apuntaba solo a la falta de ovulación, a la subfertilidad y todo el componente hormonal, todo el componente metabólico quedaba de lado. Entonces, claramente que en esta mirada integral que tenemos, nos quedaban un montón de cosas afuera. Y era el nombre también es estigmatizante porque habla del ovario, habla de este problema de la reproducción que vamos a nombrar un poco. Bueno, y que de hecho no son quistes per se, los quistes anatómicamente tienen otra estructura y acá estamos hablando de folículos que, bueno, ahí entra todo el tema folículo primario, secundario, la reproducción en sí. Y toda esta parte metabólica que también quedaba de lado, que por ahí, o como que no se hilaba. A mí me cuesta mucho cuando trabajo interdisciplinariamente, que por ahí viene un paciente con acné, le veo un poco más de vello facial, algunas cosas que, una glucosa alta, el tema, bueno, ahora vamos a hablar de eso, como que digo, tiene el título acá y por ahí cuando derivo o quiero tener un feedback de mi colega en otra especialidad, me costaba eso, como que le decían, no es, pero sí, o estas pacientes que creo que era hasta como un 70% de mujeres que quedaban en el limbo porque no llegaban como a sumar ni esto ni lo otro y quedaban ahí. Y tenés algo, pero no es. Yo creo que lo que pasa además es que muchas veces están mal estudiadas. O sea, a mí me vienen al consultorio y veo, me dijeron que tenía ovario poliquístico. Ok, ¿a qué edad te hicieron el diagnóstico? Empecemos por ahí. Porque en la adolescencia no podemos poner un sello Tal cual. diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Clary, igual querés empezar explicándole un poco al público que mucha gente no sabe de qué se trata este síndrome, un poco más allá de los cambios que tenemos hoy, o sea, ¿de qué se trata? Sí, básicamente es un síndrome que caracteriza alteraciones en la menstruación, entonces en general son menstruaciones más espaciadas o a veces lo que sucede es que falta la menstruación. Eso se asocia
clínicamente con signos que denotan que las hormonas están aumentadas. Los andrógenos son las hormonas que en la mujer nos traen el deseo sexual, nos traen el vello en la zona genital, en la zona axilar, pero en este síndrome nos traen vello en zonas que decimos hormonosensibles, ¿no? Como puede ser en la cara, como puede ser en el abdomen, como puede ser en las mamas. Entonces consultan Zonas por donde ello. no tienen que estar. Exactamente. Pueden tener acné también, ustedes son muy especialistas en eso. Y tenemos todo el componente metabólico, porque se asocia con la obesidad, con el colesterol, con la hipertensión. Entonces, de ahí que el diagnóstico es integral, ¿no? También el acompañamiento. Bueno, y además que es una patología, chicas, muy frecuente. Afecta 1 de cada 8 mujeres. O sea, miren si no lo va... Bueno, nosotras, como dijo recién, acné, alopecia también, ¿viste? Caída de pelo, hirsutismo, que es esto del vello en estas zonas más andrógenos sensibles. Y bueno, es muy frecuente que les dicen el diagnóstico, entonces vienen como tengo diabetes, bueno, tengo SOP, ¿no? Entonces te dicen, no, me lo diagnosticaron a los 14 años, como que es algo que no se les va a ir nunca en la vida. Lo que yo quería empalmar, esto que vos dijiste, depende de la edad. ¿Por qué, Clary, en la adolescencia no se puede diagnosticar o desde qué edad o cómo es? Porque en realidad en la adolescencia hay muchos signos que se van a solapar con la adolescencia, porque es una etapa en donde vamos a ver mucho acné, es una etapa donde la ovulación todavía no está presente en todos los ciclos porque el eje hormonal está madurando, entonces la irregularidad menstrual también es normal o es esperable, ¿sí? Entonces uno puede estudiar a la paciente y puede decir tiene alto riesgo de tener a futuro síndrome de ovario poliquístico, pero no es que le vamos a poner y la vamos a estigmatizar, sino también, ¿no? Poniéndole a los 14 un diagnóstico y después vienen y me tengo que operar por la confusión de antes, ¿no? Sí. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer? ¿De los 17 más o En menos? realidad no es la edad, depende del tiempo de la menarca, de la primera Ok, menstruación. perfecto. ¿Sí? En realidad Qué la mitad de los ciclos más o menos van a ser sin ovulación, normalmente de manera fisiológica los primeros años. Entonces los primeros 3 años no podemos hacer diagnóstico de nada. Incluso hablan las guías hasta 8 años. Bien, perfecto. Yo voy a ir O sea un que hay que seguir a los pacientes y un poquito, ¿no? Poner el pie en el freno e ir viendo. Y también, en base a esto que vos dijiste, desde la clínica, muchos van a la ginecóloga por estos Las episodios alteraciones de los ciclos. de que no menstruan o que menstruan más irregularmente. Otros vienen al dermatólogo por todos estos signos en la piel y la importancia de trabajar en equipo. Y también, bueno, que no sé si lo vamos a hablar ahora o qué, que muchas veces se asocia este síndrome con que sí o sí y lo único que sirve son los anticonceptivos. La tiro. Sí, eso me gustaría hablarlo también. Voy a ir un poquito más atrás. ¿Por qué elegimos hablar de este tema también? Porque es un estado donde hay hormonas masculinas elevadas, pero no es la única causa. Ahora es casi el 80-85% de las causas de estas hormonas masculinas elevadas. Hay otras causas, por eso la importancia de estudiarlo bien, porque sobre todo en mujeres por ahí más grandes hay que tener en consideración otras causas como la hiperplasia suprarrenal congénita tardía o no clásica, si hablamos un poquito de otra terminología. Tenemos la hiperprolactinemia, hay otras causas que hay que estudiarlas y no dejarlas ahí como medio vagamente de no es nada. Y lo otro que yo siempre le digo a los pacientes, a ver, el acné no te va a matar, la falta de pelo en la cabeza tampoco, el vello no, pero esto tiene todo un trasfondo que sí genera, que sí puede traer consecuencias más a futuro, el tema de resistencia a la insulina, una posible diabetes, infartos de miocardio, de corazón a edades más tempranas, colesterol elevado, entonces puede tener un montón de connotación a largo plazo. Y hay algo que no sé si ustedes lo ven o tienen amigas que les está costando mucho quedar embarazadas. ¿Cuántas de estas mujeres, yo siempre pienso, no digo que son o no, pero pueden haber sido este pool de pacientes que nunca tuvieron un diagnóstico y un tratamiento en edad reproductiva más joven y que después de los 30 y algo está costando un montón? Entonces, bueno, creo que es muy importante. Sobre todo con los números que se manejan que es tan que frecuente, afecta a ¿no? tantas Sí. mujeres. ¿Cuánto, Romy? 1 cada 8. Muy bien. De hecho, muchas veces vienen, porque también hay que saber cuándo las estudiamos. Claro, no las eso te iba a podemos preguntar, ¿cómo estudiar las en estudiamos? cualquier ¿Y momento, cuándo? ¿sí? Primero, si están ya con un tratamiento hormonal, todo lo que yo mida en sangre está modulado por esas hormonas, entonces no es real. Por ende, por lo menos tiene que estar 3 meses sin tratamiento hormonal para que las podamos estudiar. Entonces vamos a aclarar. Paciente que está tomando anticonceptivo y me viene con un estudio de sangre con hormonas, No sirve. sirve. No Muy bien. sirve.
hay que suspender las hormonas, dejarlas sin hormonas 3 meses y recién ahí estudiarlas. Por supuesto, yo soy ginecóloga, jamás le diría suspende las hormonas si no te cuides de otra manera. O sea, también hay que encontrar el momento para suspender el anticonceptivo, el momento óptimo. Pero de la mano del embarazo que contaban antes, me parece súper importante, yo se los aclaro, que no vengas a estudiarte para esto cuando quieras buscar embarazo, porque ahí estás re ansiosa que te quedes quedada embarazada, ¿sí? Entonces no vamos a poner a que no me viene, que me broté, que el estudio hormonal. Encontremos el momento, hay un montón de años para poder hacerlo. Suspendemos el anticonceptivo, dejamos pasar 3 meses, le pedimos el análisis de sangre y una ecografía. El tema con la ecografía es que no es cualquier ecografía, porque van al médico ecografista y en 3 minutos 50 les hicieron la ecografía, pim, pam, pum, y casi que ni las medidas de nada me pusieron. Y este síndrome tiene unos parámetros muy específicos, digamos, muy especiales que uno dice, tiene que cumplir esto y Clary, esto. ¿cómo tenemos que pedir la ecografía a los médicos para que sea específica? Y esto es súper importante, digo, más allá de lo que le pasa a Clary con esto, a nosotros también nos pasa. Nosotros pedimos ecografías específicas que a veces es como, ay, ¿no la puedo hacer acá? No, porque son, a ver, la ecografía todos sabemos que es operador dependiente y son personas entrenadas por ahí más específicamente para lo que Clary está buscando o para lo que nosotros buscamos con transductores especiales. Así que a veces no es capricho que uno pide una ecografía en este lugar. Y te das cuenta del informe, Y ya la leerlo diferencia es cuando lo terrible, hace alguien sí, que sabe del y que le tema. puso onda y que le gusta lo que hace, cuando alguien que lo hizo más Sí. de taquito. Bueno, Yo ¿cómo en se general pide? les digo, te escribí todo en la orden, cuando estés en el consultorio del médico, le pedís que lea la orden. Porque la realidad es que ellas tampoco tienen por qué saber todo lo que yo escribí en la orden, ¿no? Es como que a veces es difícil de entender. Pero básicamente lo que hay que hacer es medir el volumen ovárico, que es una de las características, y lo otro que hay que hacer es medir los folículos antrales, que son estos folículos que dijimos que están detenidos en su crecimiento. Entonces, esas 2 cosas son las que nos van a marcar si se cumple el criterio ecográfico o no. Que no esté tampoco significa que no lo tiene. No, porque digo, en pero realidad, por eso un poco como mensaje, digamos, para los médicos o para los pacientes que se estén estudiando, que no podemos pedir Ecografía ginecológica. transvaginal. Es ecografía transvaginal con recuento de folículos y Volumen Volumen ovárico. ovárico con sospecha de siempre de cuando uno pone la sospecha diagnóstica también es como un Ayudamos. mensaje a nuestro colega decir estoy pensando esto, Claro. como cuando no sé Buscáselo. yo pido Sí, mucho para buscáselo. acné, hablando de todos estos síndromes, ecografía abdominal completa porque quiero ver si hay hígado graso, ¿no? Entonces yo lo aclaro. Búsqueda de hígado graso, porque, a ver, obviamente lo deberían ver, pero es como, bueno, yo estoy pensando esto, ayúdame Una desde ayudita. este lado. Entonces, también para comunicarnos entre nosotros, si no es muy fácil tirar la pelota y decir, Sí. bueno, me lo hizo mal. Bueno, nosotros también tomarnos un segundo de que la indicación Sea sea correcta. un poquito más amplia. Y por otro lado, no nos olvidemos que hay que preguntar si es una paciente sexualmente activa, porque si no, si nunca tuvo penetración, no le vamos a pedir una ecografía transvaginal, ¿no? Entonces ahí pedimos ecografía ginecológica abdominal, Y abdominal. con el mismo pedido después. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, y desglosemos un poquito el nombre. ¿Por qué poliendocrino y no quedarnos con ovárico nada más? Porque afecta a otras glándulas que trabajan en el organismo generando hormonas, no solo el ovario. Algo nuevo también como que se esclarece en este consenso que se llegó este año, es que no es que por una disfunción del ovario acarrea todo el resto, sino que son cosas que aparecen en simultáneo y por eso no siempre va a haber estos quistes o estos folículos detenidos, porque pueden haber otras cosas como para sumar en el criterio. Hay otras glándulas funcionando. Y algo que me pareció súper interesante también es que muchas pacientes se descartan y hasta alrededor de un 60% de las pacientes tienen un fenotipo o un índice de masa corporal normal, cuando siempre también se asoció a sobrepeso u obesidad. Y tienen un peso y un índice de masa corporal normal, pero tienen grasa abdominal que no se ve a la vista del humano. Entonces por ahí también como que la ven capaz que flaquita, no, bueno, no es. Y ya está descartada. Pero por eso requiere por ahí un estudio un poquito más exhaustivo. Y ahí entra creo que la parte metabólica. Sí, y de la mano de eso hay 2 cosas, que sea flaca no excluye la parte metabólica.
Y que sea regular no excluye el síndrome, porque existe el síndrome de ovario poliquístico ovulatorio. Tal cual. ¿Sí? Entonces ahí es que como los criterios diagnósticos son 3, el primero es la falta de la ovulación, digamos, los ciclos irregulares. El segundo es el hiperandrogenismo clínico, es decir, lo que vemos, o el bioquímico, lo que testeamos en sangre, y el tercero es la ecografía. En la combinación de esos criterios es que van a aparecer lo que llamamos los fenotipos, ¿no? Los tipos de pacientes con síndrome ovario poliquístico. ¿Sí? No es tanto claro esto del libro, sino va al ejemplo del libro, de la mayoría de los casos, no es que los excluimos y ya está, o quedan ahí sin diagnóstico. Clary, y a nosotros estos pacientes nos llevan principalmente por acné o por alopecia, eso es la puerta de entrada de estos síndromes. ¿Cómo te llegan a vos estos pacientes? ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente? El más común es la alteración del ciclo, que de hecho es uno de nuestros motivos de consulta más frecuente en el consultorio, pero lo más común es que menstruen pocas veces en el año. Bien. Menos frecuente que no menstruen, Algunas, pero las dos sí. cosas pueden pasar. ¿Y qué tanto se asocia a infertilidad o te consultan por infertilidad? Muchas veces cuando saben que lo tienen, dicen, bueno, voy a dejar el método anticonceptivo porque voy a tardar un montón en quedarme embarazada, y en realidad no podemos estipular si eso va a suceder o no, porque a veces se quedan embarazadas al mes y otras veces no, cuesta. Así que no hay una cifra que uno pueda decir, bueno, te vas a tener este tiempo que vas a tardar o la posibilidad es esta. Bien, perfecto. Ni tampoco sabemos cifras concretas porque está súper subdiagnosticado. Yo creo que hoy con este consenso vamos a poder empezar a tener mejores números Y de siempre acá a unos además que años. pasan estas cosas, que cambian los nombres, que cambian los consensos, también se mueve mucha información y también hay muchos profesionales como que hacen como un reseteo y probablemente se hagan más diagnósticos también No, por y eso. aparte que hablamos, ¿no?, estadísticamente que es una patología subdiagnosticada, pero no sé si les pasa que como todo cobró mucha relevancia en los últimos años y a mí me venían sobrediagnosticadas. Sí, Tengo acné, sí. tengo SOP. No, para. Vamos a evaluar, hay un montón de cosas. Entonces también desde hace unos años para acá todo era SOP. Entonces, bueno, como De hecho, cuando un tema es se pone... fundamental eso, ¿no? Porque si bien tenemos que cumplir los criterios, la última letra chica dice, habiéndose excluido otras patologías, ¿no? Y que es lo que vos también nombrabas antes. Sí. Bueno, y para meternos un poco en el tratamiento, me pasa ligado a todo esto que estamos hablando, la falta de información, que no cerraban pacientes y todo, hay muchos pacientes sin tratamiento, y porque también creo que falta mucha empatía de parte del profesional o de tomarse el tiempo de explicarle todas las consecuencias, cosas a largo plazo que pueden pasar, porque por ahí les digo, bueno, ¿y qué te dijo? Y me dieron anticonceptivos. Bueno, ¿y los empezaste? No, porque no quiero tomar anticonceptivos. ¿Pero te explicó algo? No, no me dijo Ahora, nada. y la segunda Pero- pregunta es, digo, la que dijo Vero, ¿solamente se trata con anticonceptivos? Bueno, por eso me Esa es quiero como meter la en ese pregunta tema. siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos con las hormonas elevadas, Clary? Está claro que tienen que recibir tratamiento porque al haber un componente metabólico, la realidad es que hay riesgos, ¿sí? Muchas veces yo atiendo pacientes jóvenes que por ahí no son sexualmente activas, entonces que me dicen, che, Clary, pero yo no tengo miedo a estar embarazada, entonces no me preocupa que no me venga la menstruación, no quiero tomar pastillas porque, bueno, hay mucha campaña en contra, ustedes saben. Son de muy las- demonizadas. las muy demonizadas las hormonas, depende de la edad, ¿no? En la No, adolescencia ahora- demonizadas, en la menopausia longevidad Ahora- saludable. Pero bueno, capítulo aparte otro día. Entonces, es importante explicarles que el tratamiento lo tienen que recibir igual, porque hay riesgos, ¿no? Aumenta el riesgo de insulinoresistencia, que es lo que se conoce como prediabetes, aumento de diabetes, aumento de riesgo cardiovascular. A mí me gusta pensar el anticonceptivo, la otra vez escuchaba este concepto. Los anticonceptivos son una medicación que se usan como anticonceptivos, Claro. como también se usan como otras cosas, como que la gente lo tiene solo ligado a la Solo como anticoncepción. anticoncepción. Y tiene un montón de otros usos. Sí, Totalmente. Y que hoy hay una variedad. Claro. O sea, hoy cambió. Antes era como que había un par, bueno, y si tenías contraindicación te quedabas sin opción, pero hoy creo que ha crecido mucho, que eso por ahí te podemos invitar otro día para hablar Sí, del tema en general. anticonceptivos. Pero bueno, Bueno, un poco esto, ¿no? Retomando los riesgos, hay uno que no estamos nombrando, que también es importante y amerita tratamiento, que es cuando se produce el síndrome y no hay ovulación, hay una estimulación constante del estrógeno sobre el endometrio y eso actúa como un factor de riesgo para el cáncer de endometrio a largo plazo. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que explicar, ¿sí? Entonces, el tratamiento de vuelta es integral. O sea, el anticonceptivo sí es el ABC, ¿no? La primera línea de tratamiento desde lo hormonal. Pero por supuesto que va de la mano de fundamentalmente dos cosas: la alimentación saludable y la actividad física, ¿no? Esas es como para acompañar todo lo que es lo metabólico también.
Y en casos Ok. muy leves, o sea, viste que también se puede usar como el metacitol, y el inositol y el girinositol juntos. ¿Qué es eso? Me explica un poco para... Es un suplemento que nos ayuda un poco más con la resistencia de la insulina, pero bueno, por ahí lo dan como para ayudar a disminuir las hormonas. Y en casos leves yo he visto que por ahí mejoran. Pero bueno, ¿cuándo podemos optar o cuándo por ahí le podemos dar la chance de por ahí no dar un anticonceptivo y probar otras cosas? A ver, la realidad es que la evidencia científica es mucho más limitada para el inositol. El efecto es principalmente sobre la insulina, podría ayudar a regularizar un poco los ciclos, pero no es lo primero que vamos a utilizar. La realidad, si vos me preguntás desde la ginecología, la utilidad es como segunda línea de complemento. Claro. No entra dentro del tratamiento primario. Sí puede pasar que de repente no hay tanto componente hiperandrogénico, por ejemplo, pero sí la alteración del ciclo, y entonces ahí lo que podemos hacer es darle progesterona sola, ¿no? En vez de ponerle un anticonceptivo, por ahí si hay mucha reticencia al anticonceptivo, elegimos una medicación solo con progesterona, pero el inositol no está tomado como primera línea de primera tratamiento. línea. El inositol es más para esto, tal cual, de la insulinoresistencia dentro de lo que es la medicina funcional para la parte hormonal, que con mucha menos evidencia, pero se usa o berberina, resveratrol y demás, que tienen más impacto en las hormonas. Que vos, Marian, decís masculina, los andrógenos son hormonas Sí, mal sí. llamadas masculinas porque Tal cual. las mujeres las tenemos y eso lo quería Y las aclarar. necesitamos. Y las necesitamos Sí, porque después en la menopausia, cuando tenés la testosterona querés baja, morir. la libido, así que son hormonas. Sí, así sí. que no les pongamos género. Es verdad que le ponemos género. Bueno, y hay algunos suplementos que también intentamos. Yo indico mucho en la dieta, la actividad física. Los que no quieren anticonceptivos, arranco con suplementos y lo evalúo, y siempre obviamente con un profesional, un ginecólogo, endocrinólogo, especialista en el tema. Y bueno, explicar, uno explica. Y también Y en conjunto brindar con la este riesgo información. que ella sí. acaba de decir Sí. de, bueno, cáncer de endometrio. O sea, uno tiene que explicar todo y en conjunto tomar la decisión. Tal cual. Y me encantó esto también que recalcaste, como tomemos el anticonceptivo como una medicación que tiene función anticonceptiva Claro. por ahí y no limitarlo a eso. Y se usa para muchas otras cosas. Creo que Mira. esto es súper valioso porque la información no tiene precio y un paciente informado creo que Toma es lo mejores mejor que nos puede decisiones. pasar, sí, y al médico también nos facilita un montón las cosas. Clary, Bueno. yo te comprometo a venir de nuevo. Bueno, dale, Así, en encantada, cámara. encantada. Necesitamos muchos capítulos. Quiero aclararles algo también. Porque vieron que depende a dónde miramos la respuesta que obtenemos, ¿no? Entonces también es, por ahí, una paciente con acné, que la ven ustedes, a todas les ponemos anticonceptivos tampoco, ¿no? O sea, la indicación del anticonceptivo, la anticoncepción y el acné, sí, está indicada cuando hay anticoncepción de acné, en ciertos casos en particulares, digamos, fuera de lo que es el síndrome ovario poliquístico, pero bueno, tengamos en cuenta que también hay que ver a quién se le indicamos, si tiene contraindicaciones o no, asesorar, cuáles son los efectos adversos, digo, no deja de ser una medicación. Obvio. Tal cual. No. Yo igualmente siempre, digamos, cuando tiene, digamos, el síndrome asociado al acné, yo trabajo conjuntamente con el ginecólogo en mi caso, así que Vos en les clase dejo nos la has ayudado responsabilidad cómo a vos elegirlo y de todo, si le pones pero- o no el anticonceptivo y cuál. Bueno, porque Sí. tampoco es cualquiera. No, por eso ni digo, cualquier porque método cualquiera, porque hay un anticonceptivo montón. hormonal. Es que hay un montón. Y no estamos preparados todos para hacer todo. No, y Esto es aparte una ha realidad. cambiado también. Muchas veces los anticonceptivos de hoy no son los de antes. Entonces, bueno, hay que ir siempre con profesionales actualizados. Exacto. Bueno, Clary, muchas gracias por haber venido. La verdad que es súper valiosa tu presencia acá y que hablemos de estos temas que son tan frecuentes en el consultorio. No se olviden de suscribirse para no perderse más estos capítulos con toda esta información y tan valiosa. Y los esperamos en otro capítulo de Piel en Sintonía. Nos vemos. Adiós. Luego. Chau, chau.